Buenas tardes a todos. Mi nombre es Karen Rodríguez. Les doy la bienvenida a este webinar sobre la reforma a la Ley de Infonavit 2025, beneficios y afectaciones. Agradecemos su presencia y les recuerdo que cualquier pregunta que tengan la pueden enviar en la sección de preguntas y respuestas que pueden encontrar en su menú. Al final de la sesión daremos un espacio para irlas respondiendo todas. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Héctor García, director de Crow México. Muchas gracias, Karen, y muy buenas tardes también a todos ustedes. Bienvenidos a este webinar y muchas gracias por su tiempo y por su interés. Hoy, pues, nos adentramos en un tema, creo que crucial para el futuro de muchos trabajadores y de los patrones, por supuesto, y nos referimos a las recientes reformas, muy recientes reformas a la ley del Infonavit. Nosotros en Crow México entendemos la importancia de estar en constante comunicación con todos ustedes, amigos, clientes y colegas que nos acompañan. Y es por eso que hemos organizado este webinar con nuestros expertos que verán ustedes, nos van a guiar a través de los cambios y por supuesto responderán todas las preguntas que podamos tener. Los invito a participar activamente. Hay mucho interés. eh, Estamos esperando más de 1,200 personas que se conecten. Entonces, pues entendemos que esto en el poco tiempo que tenemos, pues es imposible que todas sus dudas se puedan resolver, pero pues saben que está dispuesto un chat por ahí de preguntas. Por favor, tengan la confianza de que todas sus preguntas, si no se pueden responder durante la sesión, por supuesto que le daremos seguimiento a cada una de sus preguntas. Y bueno, también para prepararnos juntos, sabemos que vienen por ahí algunos retos, pero también, como siempre, hay oportunidades que estas reformas nos presentan. Entonces, pues muchas gracias nuevamente, bienvenidos, y para comenzar con nuestro contenido los dejo con mi colega Salvador López Chava. Es actualmente el presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Social de nuestra firma y bueno, junto con un equipo de expertos nos van a estar apoyando en la presentación. Chava, muchas gracias y adelante. Gracias, Héctor. Pues bienvenidos a todos. Y pues sí, vamos a platicar estos efectos que nos dio de sorpresa, principalmente, bueno, ya conocíamos los cambios que se venían dando en esta materia de Infonavit a través de la prensa, televisión, pero se sonaba mucho con el tema principalmente la inclusión a la reforma con el arrendamiento social. Y también pues algunos cambios en el órgano interno del propio instituto en el cual se establecía una participación tripartita. En un principio las autoridades querían quitar esa participación de la parte de Infonavit. Sin embargo, pues con esta análisis de la reforma, pues en su momento pues se quedó todavía esa estructura, ¿no? Eh, Como agenda, pues tenemos para platicar el objeto de la reforma. En este sentido, también dentro de esta reforma se da una particularidad en materia de que el instituto puede crear una empresa filial, la cual se encargará particularmente de la construcción de la vivienda, que también es un tema que se reformó para dar ese fortalecimiento en su momento al Infonavit. Se va a hablar también del arrendamiento social, que este fue el tema principal por el cual se desarrollaron las reformas actuales, algunas adecuaciones también a la Constitución, y bueno, pues para que se permitiera finalmente este arrendamiento social. Y bueno, y también algo que ahí quedó en un párrafo dentro de tantas particularidades que traía esta reforma, una reforma al párrafo, al último párrafo del artículo 29 de la ley, en materia de créditos de vivienda. ¿Qué quiere decir los créditos de vivienda? Son aquellos que el trabajador obtiene para la adquisición de su casa habitación, de los cuales el patrón tiene la obligación de retener y enterar
prácticamente al instituto. Pero bueno, vamos a comentarlo más adelante. También vamos a ver cuáles serían los aspectos legales que pudiéramos tener en tema de esta reforma. Y bueno, iniciando, vamos a platicar un poquito del objeto de la reforma, como ya lo dije en el preámbulo. Se establecen bases de fortalecimiento para efectos del Infonavit. ¿Y cuáles son esas bases? Principalmente la modificación de los órganos del instituto, desde el director general, asamblea general, consejo de administración, consejo de vigilancia, comité de auditoría, de los cuales se establecen ciertos cumplimientos que deben normar esta asamblea, estos comités, que a su vez también va a estar constituido por representación, como ya decíamos, tanto de la parte de los trabajadores, así que son las organizaciones nacionales de personas trabajadoras, y también la Organización Nacional de Empresas Empleadoras, es decir, los patrones, en conjunto con el gobierno federal para manejar todos estos comités y asambleas a efectos de cumplir el objetivo principal o el objeto que es el Infonavit, de otorgar una vivienda digna para los trabajadores, ¿no? También se hicieron las modificaciones para regular la figura del arrendamiento social. ¿Qué va a ser este arrendamiento social para de aquí en adelante? El arrendamiento social es aquel donde el trabajador, bajo ciertas características, va a poder rentar una vivienda. En este periodo, pues el trabajador también va a optar o va a tener el derecho, siempre y cuando cumpliendo ciertos parámetros, de adquirir esa vivienda que venía rentando. Pero bueno, finalmente también habrá que esperar los lineamientos y políticas que en su momento se van a aplicar para esta figura de arrendamiento social, que era uno de los estándares o banderas que se manejaba esta reforma, ¿no? Adicional a que con esta empresa filial, pues se van a poder hacer la construcción de vivienda o, en su caso, recuperar vivienda que ya estaba perdida, ¿no? Eh, Lógicamente es una reforma que trae mucho beneficio para los trabajadores, es decir, la derechohabiencia, toda vez que hay temas importantes respecto al tema de no actualización de los saldos que se tenían hasta el 31 de diciembre de 2024, ¿no? En este sentido, también hay algunos beneficios en cuanto al tema de la liberación de las escrituras o la parte de escrituración, así como los registros ante las autoridades correspondientes, ¿no? Y a su vez, pues también se busca fortalecer al Infonavit a través de estos esquemas y en su operación, ¿no? Que ya comentamos. Bueno, empezamos de entrada con la empresa filial. En primera instancia, no se va a considerar que es una entidad paraestatal, es decir, no será un órgano prácticamente del gobierno. Simplemente va a depender del Infonavit, del cual va a coordinar y planear prácticamente todo el aspecto de construcción. Ellos también se encargarán en su momento de lanzar las convocatorias necesarias para que esta empresa filial pueda contratar empresas constructoras de servicios especializados, ya sea locales y regionales, para en su momento ver o desarrollar los proyectos de vivienda, ¿no? En este caso se va a impulsar tanto la economía regional, etcétera, toda vez que se pretende que muchos de esta construcción de vivienda pues sea en diversos estados, municipios, etcétera, buscando siempre el que sean cerca de los lugares de trabajo de los trabajadores. Sabemos que es una tarea un poco complicada, pero bueno, vamos a ver las características, los proyectos de vivienda que esta empresa filial va a manejar. Ahora, esta empresa filial, en dado momento, pues, al hacer la construcción, también entraría la parte del arrendamiento social,
toda vez que esta construcción de vivienda o la recuperación de esta son las que entrarían dentro de este programa, ¿no? ¿De dónde va a salir el financiamiento? Pues va a ser directamente del fondo que se tiene por parte del Infonavit. En este sentido, eso va a ser una cantidad de numerario, es decir, aportar los recursos para hacer la construcción de vivienda, y también el propio patrimonio del Infonavit será el que pueda proporcionar el tema de los terrenos para que en dado momento pues se puedan construir en esos lugares las viviendas necesarias que ocuparán los trabajadores, ¿no? Eh, el instituto en esta empresa filial va a tener una participación accionaria mayoritaria. Aquí no entra que alguna entidad privada vaya a tener participación en esta situación, toda vez que esta empresa filial no va a buscar un fin de lucro. En este sentido, el entorno que regirá para esta empresa filial eh, se va a emitir en un plazo prácticamente de 30 días eh, de entrada en vigor de la reforma, que fue el pasado 22 de febrero, tendrá esta empresa filial para su constitución 30 días para hacer la misma, ¿no? Ya sobre eso, pues prácticamente se van a dar los programas, se van a dar a conocer, y eso ya va a ser en un periodo de 180 días para que empiece a funcionar este tema, ¿no? Y bueno, entrando en tema al arrendamiento social, pues lógicamente es para todos los trabajadores. Y como decíamos, podrán ellos rentar una vivienda, y en su caso podrán optar por hacer la compra de esa vivienda. Tendrá en su momento para la renta, pues tendrán que considerar que hayan cotizado por lo menos un año eh, continuo para tener acceso a este arrendamiento social. En este sentido, pues puede tener un plazo adicional, y es cuando decidiera comprar la vivienda, el pago que se haya efectuado, que también es un buen beneficio para los trabajadores, que se haya dado en el carácter de arrendamiento, prácticamente se va a sumar o se va a considerar como parte del pago que va a ser al momento de la adquisición. Eso es fabuloso para los trabajadores, toda vez que pues, sabemos la necesidad de vivienda en el cual muchos de los trabajadores pues rentan actualmente, y eso pues ayudará un poco a que ya se hagan de un patrimonio, en este caso de su vivienda, ¿no? Para estos efectos, pues la garantía va a ser a través de los fondos que tengan aportados en su cuenta individual de Infonavit. Esto también pues va a garantizar que en dado momento, pues prácticamente si el trabajador, perdón, si el trabajador llegara a concluir alguna relación laboral y no tuviera ingreso, pues se tendrían que acercar al instituto para solicitar una prórroga para ese pago de arrendamiento, pero con garantía de los fondos de Infonavit. En su momento, pues también ellos tendrán la facilidad para que cuando ya tenga nuevamente una nueva relación laboral, pues se puedan ahí hacer los pagos correspondientes. Ahora, es importante especificar que a lo mismo que los créditos cuando son de vivienda, es decir, cuando adquiero la vivienda y ya estoy pagando la casa, el patrón también fungirá como retenedor de la renta y la integrará propiamente al Infonavit. Es decir, en este caso, si el patrón, más bien el trabajador, obtiene o maneja un arrendamiento, el patrón tendrá que hacer la retención correspondiente y enterarla, ¿no? Lo mismo suerte que traía con los créditos de Infonavit, ¿no? Como ya lo comentamos, pues va a ser aquellos derechohabientes o trabajadores que cumplan un año de cotización continua. En este sentido, los lineamientos que también nos establece el artículo transitorio van a ser publicados por parte del Consejo de Administración en un periodo de 180 días para, ahora sí que establecer
la reglamentación y las políticas en las cuales tendríamos los trabajadores para acceder a este arrendamiento social. Habría que esperar esas situaciones para que se pudiera establecer. Otro punto importante, se va a estar evaluando aquellos trabajadores que tengan una necesidad de no contar con una vivienda propia y a su vez con menos ingresos. Eh, el punto también importante es señalar que no podrá ser descontado un importe mayor del 30% de su salario para este arrendamiento social. Creo que esta parte a lo que se apostó dentro de la forma, que fue lo que más impacto tuvo, en este sentido, creo que se está considerando el objetivo. Habría que esperar los lineamientos para que en dado momento los trabajadores puedan acceder a esta parte, ¿no? Como decimos, seguimos con los beneficios a los trabajadores derivados de esta reforma, que una de los puntos importantes que incluso nos tocó vivir a principios del año, cuando se dio el tema famoso de la UMI, recordarán que pues el Infonavit pues no es mucho a dar la publicación del monto de la UMI a través del diario oficial, sino que muchas veces es a través de su portal de internet, por sus redes sociales, etcétera. Entonces todos estábamos o los cuestionamientos decían, oye, es que la UMI no se incrementó. Yo creo que el Infonavit se equivocó porque no está haciendo la actualización de la misma. eh, y está aplicando la del ejercicio anterior, que era 2024, que era 101.010, creo que es lo que me acuerdo. Eh, pero no, realmente ya venía señalándose a través de, pues, sabemos que de las conferencias mañaneras, que una situación con los créditos de Infonavit es que ya no se iban a actualizar. Y efectivamente, en el transitorio, ahora sí que en un artículo ahí transitorio escondidito, se establece que todas aquellas deudas contraídas con el Infonavit hasta el 31 de diciembre de 2024 ya no sufrirán una actualización y por lo tanto la UMI no se actualizó atendiendo a esa naturaleza que ya se le venía manejando. Ahora sí ya lo subieron a través del comunicado de la reforma en este artículo transitorio. Por lo tanto, los créditos que vienen manejándose en veces UMI, antes eran veces salario mínimo o cuota fija, ya no tendrán una afectación de incremento, ¿no? Entonces, todos los pagos, los saldos que traíamos a esa fecha y los pagos ya no se actualizan. Y eso va a ser de aquí en adelante porque su incremento va a ser 0%. Eso es una buena noticia porque sabemos que muchas veces cuando se hacía el incremento, ya sea de la UMI o en todo caso de la cuota fija, tu crédito incrementaba. En este caso ya no va a ser así, ¿no? También se manejó dentro de la propia reforma que en este caso, cuando un trabajador concluya prácticamente de pagar su crédito o en dado momento cumpliera las características del otorgamiento de crédito, que es cuando ya llegas a un periodo de 30 años, se cancela el crédito, pues va a recibir copia certificada de la extensión de prácticamente de la garantía hipotecaria. Es decir, en ese momento, pues prácticamente vas a tener ya tu copia de que está libre el gravamen, está libre de gravamen tu propiedad y en dado momento también se va a hacer la cancelación ante el registro público de la propiedad sin costo para el trabajador. Actualmente lo que hacíamos era de que concluíamos de pagar nuestro crédito, nos daban esa liberación y con esa liberación acudíamos al registro público en la cual pues sí se hacía un pago de los derechos de esa parte. Esta situación ya la está instruyendo el propio Infonavit para que en su momento las notarías y los registros pues prácticamente entreguen esta parte. Eso también es benéfico para los trabajadores en este sentido, ¿no? Bueno, ya se venía manejando la cancelación de hipotecas cuando desafortunadamente un trabajador
ya se encontraba en una incapacidad total permanente, es decir, ya no podía trabajar para ninguna empresa. En este sentido, se manejaba que se cancelaba prácticamente la hipoteca o, desafortunadamente, en caso de muerte, pues el derecho para la cancelación pues, sería a sus beneficiarios, y en este sentido también te precisa que es importante, y eso sí hay que establecerlo, que el propio trabajador que cuente con un crédito de vivienda y desafortunadamente fallezca, tiene que asignar a los beneficiarios para que en su momento puedan obtener la liberación de la hipoteca de su vivienda. Pero tiene que señalarse específicamente al beneficiario de esta situación. Un punto importante en la reforma dice que si en dado momento el trabajador no designó un beneficiario, pues tendremos que esperar un periodo hasta que se realice un juicio para que se le pueda emitir la extinción de garantía y a su vez la propiedad del inmueble, a efectos de que ya comprueben judicialmente que ellos son esos beneficiarios y puedan proceder a la extinción de la misma y entrega de la escritura, ¿no? Por eso es importante que los trabajadores sí asignen a los beneficiarios, ¿no? Y bueno, la otra parte, que fue una modificación a la Ley Federal de Trabajo, es particularmente que solamente se van a dar retenciones, como decíamos, sobre el 20% para préstamos de vivienda y 30% para arrendamiento social, como ya lo habíamos especificado. Como ven, sí son muy buenos beneficios que trae esta reforma, eh, como la naturaleza que se prevé con el Infonavit es en beneficio particularmente de los trabajadores. Estos son los puntos importantes que traemos en esta materia. Sin embargo, también detectamos una principal afectación para los patrones. Y nos regresamos un poquito y fue una reforma que se dio al artículo 29 del Infonavit. Y como comentamos, la obligación del patrón en estos aspectos es principalmente retener y enterar prácticamente los importes que se derivan de un crédito de vivienda. Esto es cuando el trabajador adquiere un crédito para adquisición de la misma. En este sentido, pues el patrón solamente retenía y enteraba al instituto. Sin embargo, eh, hubo esta modificación a este artículo 29, son prácticamente 5 líneas, en la cual aquí hacemos como un comparativo y parafraseando un poquito, se establecía que en caso de que existieran incapacidades o ausentismo, el patrón queda relegado o no podrá hacer las retenciones correspondientes. Y eso estaba bien, porque finalmente el patrón, si no hay pago, si el trabajador está incapacitado, pues no hay pago de salario. Entonces no podía hacer el efecto de la retención y enterar al Infonavit, ¿no? En este caso, los patrones sí estaban obligados, aún cuando era ausentismo o incapacidad, a realizar la aportación. La aportación, recuerden que es meramente patronal, que es el famoso 5%, que eso sí está obligado el patrón a realizar, pero estaba exento de hacer esa retención y enterar. ¿Qué pasa ahora con la reforma? Y ahí lo subrayo, ¿no? Que en este sentido ya quitan esa situación de que el patrón está exento de retener y enterar. Al contrario, ahora dice, pues el patrón sí está obligado a hacer los descuentos aun cuando exista incapacidad o ausentismo. Bueno, sabemos el caso de ausentismo, pues a lo mejor no tenemos tanto problema, porque a lo mejor se ausenta 2, 3 días, todavía dentro de la parte de la semana o quincena o los periodos posteriores, puedo hacerle ese descuento. Pero ¿qué pasaría en los casos de incapacidad? Sabemos que hay incapacidades como el tema de la incapacidad por maternidad o incapacidades profesionales o
no profesionales, perdón, que pueden durar, en este caso el de maternidad son 84 días que tiene la madre para estar en el proceso de incapacidad. Y también aquellos sabemos que hay incapacidades que en su momento pueden durar hasta un año o más. Y en ese sentido, pues no hay pago a los trabajadores. Si bien es cierto, también es una obligación de los trabajadores que, bueno, yo estoy cobrando esa incapacidad, pues yo tendría que acudir al Infonavit a realizar ese pago, ¿no? Pero ahora están haciendo que el patrón pague propiamente ese crédito. ¿Y en qué se va a volver ese pago por cuenta del trabajador? Pues una cuenta por cobrarle al trabajador, misma que en su momento no sé si me alcance a poderle descontar, toda vez que también, si nos vamos a un tema de Ley Federal del Trabajo, esto se convierte en un préstamo al mismo, al propio trabajador, del cual yo no voy a poder descontarle más porque hay reglas específicas para el tema de los descuentos a los mismos, ¿no? En este caso, no puedo descontar más de un mes de sueldo de su salario. Lógicamente, si un trabajador se fue un año incapacitado y yo estuve pagando su crédito de vivienda, pues lógicamente no me va a alcanzar, ¿no? Y quién sabe hasta cuándo me vaya a pagar. Ahora, el caso de maternidad, oye, pues ya regresé de trabajar, pero ¿qué crees? Pues ya me voy a dedicar a cuidar a mi hijo y dejo de trabajar. Pues también ya no voy a tener la manera de cómo cobrarle a ese trabajador. También en casos de incapacidades temporales, cuando hay un procedimiento que tenemos que acotar y el instituto emite ya un dictamen, pues prácticamente también se vuelve incobrable. Y vuelvo al punto, la obligación es del trabajador, no del patrón de cubrir el crédito. Ahora sí que el deber ser es que el trabajador debería acudir con el Infonavit y realizar el pago del crédito. ¿Por qué? Porque también ahí traemos un tema importante y también se ha comentado también dentro de la normatividad para el otorgamiento de créditos, es que en el momento que el trabajador cumpla 30 años de pago de ese crédito, pues se va a cancelar el mismo, ¿no? Se va a cancelar la hipoteca. Pero, como dicen, ahí en un tema, un recuadro de letras chiquitas te dice, se va a cancelar siempre y cuando el trabajador se encuentre al corriente en sus pagos. Si no pagó en su periodo de incapacidad esas mensualidades, pues no está al corriente, aún así haya cumplido los 30 años y eso pues puede detonar a que pues pueda tener no pagado este crédito y no se pueda cancelar este, esta, esta vivienda, ¿no? En caso de ausentismo, pues ya lo comentamos, bueno, pues la ley te prevé que en caso de ausentismo, pues bueno, se le va a aplicar lo mismo conforme al artículo 31 de la ley del Seguro Social, en la cual pues se van a aplicar esas situaciones, pero bueno, ahí podríamos estar en un tema de que el trabajador en su momento, si eso es un periodo de 7 días, 8 días, pues bueno, podemos todavía cobrarle esa parte, ¿no? Pero lo que nos preocupa más es la situación de las incapacidades que son por un periodo largo en este sentido, ¿no? Eh, Creemos que estas situaciones eh, pudieran contravenir a un tema con los patrones, toda vez que están cargando con una responsabilidad solidaria y a su vez ahora tendrán que cubrir esos saldos de vivienda y tratar de cobrarlos a los trabajadores, ¿no? Ese es el punto que vemos afectación a los patrones. Sabemos que sí hay beneficios y para esto, pues, vamos a comentar algunos aspectos legales que va a ser por parte del licenciado David García, en los cuales hemos analizado si hay manera de poner o interponer un recurso legal sobre esta reforma que se dio a este crédito, a este artículo 29. En todo caso, David nos comentará un poco la perspectiva que él ve en materia legal sobre esta situación, ¿no? Aquí hacemos o pedimos que se tenga primero un análisis concreto
sobre la afectación directa que pudieran tener los patrones en este sentido y evaluar las alternativas que en su momento pudiera ofrecernos un recurso legal. Y cedo la palabra al licenciado David García para comentarnos este tema. Adelante, David. Muchas gracias, Salvador. Gracias a todos por su atención. Bien comenta Salvador que este es un tema que ha Perdón, generado desde el día. perdón, estimado David. Creo que el tema ha sido muy interesante para todos y tal vez sería un momento antes de que inicies con tu participación de que Salvador o tú en este caso nos pudieran ir ayudando en contestar las preguntas que se tienen, porque afortunadamente son muchas, ¿no? Y que a lo mejor sería un momento indicado para ir contestando algunas con relación al segmento que ya platicó Salvador, ¿no? Entonces, entre ellas, una de las preguntas es, ¿el año de cotización para ser candidato a un arrendamiento será con un solo patrón o puede ser con varios patrones? Es decir, altas y bajas con diferentes registros patronales, pero con cotización continua de un año. No sé qué nos Sí, puede. mira, hay que esperar, digo, en mi punto de vista personal, yo pensaría que es un solo patrón porque te dice cotización continua. Sin embargo, pues podemos considerar que si cambió de una relación laboral y al siguiente día ingresó con otro patrón, pues puede ser de esa parte que pudiera estar dentro de los lineamientos. Sin embargo, sabemos que muchas veces, incluso para el tema de otorgamiento de créditos vivienda actuales, muchas veces eso el Infonavit prevé que no puedes otorgar o no le puede otorgar el crédito toda vez que cambió de patrón. Yo pensaría que sí es como actualmente se maneja, pero te digo, es mi punto de vista personal. Yo creo que hay que esperar los lineamientos que nos pueda dar la propia autoridad para esos aspectos, ¿no? Pero en mi opinión, yo pensaría que sí es con un solo patrón, ¿eh? Correcto. De Muy entrada. bien, Salvador. Otra pregunta es, ¿el 30% del salario directo es para descontar el crédito de vivienda o el tema de arrendamiento sin considerar es sin considerar, el 30% es sin considerar el excedente entre el salario mínimo y el salario base de cotización? Creo que eso va en función de lo que sería la fracción primera del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Donde, como bien lo comentabas en tu participación, Salvador, pues con base en los préstamos que se le otorgan a los trabajadores por parte de los patrones de común acuerdo, pues se menciona ahí el tema de que no puede rebasar el 30% con base a esa fracción. Pero hay otra fracción dentro de ese mismo artículo donde se refiere a los descuentos, que es referente exclusivamente para los créditos Infonavit, donde ahí como tal no menciona esa fracción, que es la fracción tercera, no menciona un límite establecido del descuento. Entonces, con base en eso, aquí nos preguntó, ahí sería el 30% o el 20%, como lo acaba de mencionar Chava, para que puedan realizar el tema del descuento en esos nuevos créditos, ¿no? De acuerdo. Muy bien, para el abogado creo que esta sería un poquito más adecuada. ¿Cuál es el procedimiento para designar un beneficiario? Bueno, Un ahí, beneficiario. perdón, adelante, David. Adelante, Salvador, adelante, adelante, adelante. Sí, yo creo que ahí finalmente para la asignación de beneficiario para en dado momento para los temas de la vivienda, pensaría que debería ser en línea directa o en dado momento también, por ejemplo, esposa, hijos, etcétera, ¿no? O si el trabajador no estuviera casado o algo, pues si sus padres todavía dependieran económicamente de él, pues serían ellos como beneficiarios, ¿no? Pero pensaría yo que esa parte sería la asignación de beneficiarios, ¿no? Y muy bien, Salvador. Otra pregunta adicional. Aquí nos preguntan, ¿qué pasará con los empleados que cuentan con un crédito de Infonavit, pero ya cuentan con un año de incapacidades? Entenderíamos que cualquier tipo de incapacidad, ¿no? Por enfermedad general o por riesgo de trabajo. Y la autoridad ya determinó una pensión por invalidez. Ah, bueno, aquí está hablando específicamente de la invalidez. ¿Se tendrá que dar de baja o se pagará completo por esos empleados? Tenemos en ese periodo de incapacidad, ¿no? Entonces, Bueno, creo mira, y es lo que comentábamos hace unos días también.
Sí, la entrada en vigor de la reforma, pues entró el 22 de febrero. ¿Qué pasaba si un trabajador o un tema de incapacidad por maternidad se encontraba en el supuesto? Pues a partir de esa fecha del 22 de febrero tendría que pagar el patrón esas amortizaciones o ese crédito, esa parte del crédito de esa trabajadora. Y una vez que se reincorpore a trabajar, pues prácticamente la trabajadora tendrá que hacer el pago al patrón. Aquí, desafortunadamente, pues entró en vigor al día siguiente y a la entrada de vigor, pues ya se determina que pues se tiene que hacer así. Ahora, traemos una problemática también, vamos a decirlo, administrativa o práctica, el SUA. El SUA actualmente está considerando que cuando tú le pones un concepto de incapacidad, automáticamente no te va a generar el que tú hagas el pago. Entonces, no sé cómo ahorita lo van a resolver. Sabemos que lo hacen a través de los famosos parches, pero eso yo creo que va a ser hasta el siguiente bimestre. Pero ahorita tenemos la disyuntiva. Oye, tengo 20, bueno, 20, bueno, sí, 31 y 22 días de febrero en los cuales pues no apliqué esa situación. Pero ya a partir del 22 hasta el 28 de febrero son prácticamente 6 días donde sí tendría que aplicar y pagar prácticamente ese crédito. Entonces, no sabemos ahí esa particularidad, pero de entrada ya tendríamos que estar nosotros pagando esa parte del crédito a partir del 22 de febrero, ¿no? Y en los casos de incapacidad por, vamos a decir, eh, permanente total, pues sabemos que pues, ya eso se va a cancelar el crédito. Pero en los que están todavía en un proceso de incapacidad por ciertas situaciones que a lo mejor lo llevó a un análisis de 52 semanas y posterior a eso todavía sigue incapacitado y hasta que se emita el dictamen, pues la ley no, también te dice que vas a estar en todo caso eximido de esa hipoteca, pero tienes que comprobar esa parte. Entonces, pero también caes en el supuesto. Así es. Tendrás que estar haciendo los pagos por cuenta del trabajador hasta que no se determine el dictamen. Así es. También yo creo que pudiéramos considerar como una parte de opción para tratar de disminuir ese impacto financiero en las empresas, el persuadir para que los propios empleados acudan al Infonavit y hagan una reestructura de su crédito, ¿no? Que es muy común que se soliciten esas suspensiones provisionales por un tiempo determinado para que tal vez en ese periodo de incapacidad también la empresa no tenga tanta repercusión y que tenga un aviso de suspensión temporal en ese periodo en el que el trabajador está pensionado. Vamos a dar contestación a otras dos preguntas más adicionales para permitir el transcurso de la charla. Vamos a tratar de contestar todas las preguntas en el tiempo asignado para la presentación, pero si no, ténganlo en cuenta que vamos a anotarlas todas, vamos a anotar la persona que originó ahí la pregunta y le vamos a dar respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí preguntan otro tema relacionado con la UMI. Entonces, la UMI que fue publicada, que tendríamos en el portal, como bien comentaste, ¿no? Y que no hay un medio oficial como tal, publicada, ¿es la correcta y sin actualización? Así es. Así es, toda vez por lo que comentamos, ¿no? Ya hay un transitorio que establece que no se va a actualizar los créditos y se va a considerar el monto que traías hasta el 31 de diciembre de 2024. Por eso es que la UMI sigue siendo el mismo valor, ¿no? Así es, muy bien. Una última pregunta por el momento. Preguntan también sobre el tema, pues es más bien una inquietud, ¿no? Sobre el tema en el caso de, pues, de dónde vas a retener. Dice, retener cuando hay pago al empleado. Pero si no hay pago al empleado por incapacidad prolongada, pues ¿de dónde se va a obtener el recurso, no? Pues ya es parte de lo que hemos estado, Es de que parte lo ahorita de lo que nos va a comentar David, que ya lo señalamos, que al no haber un ingreso, ¿cómo pretende que que el patrón cumpla esa obligación de retener y enterar? Y aquí lo que nos está haciendo esta reforma es, dice, aun cuando no exista ingreso o pago al trabajador, no se suspende la obligación de retener y enterar. Entonces, ahí es la afectación importante que traemos en los patrones en este sentido, ¿no? Pero ahorita David pues, nos va a comentar ya
aspectos legales sobre este tema, ¿no? Así sí que va de la mano con una última pregunta que creo que también considero muy importante tomarla en este momento para que David nos pueda dar sus comentarios. Obviamente sí muy importante, la reforma habla acerca de, no, de que no se cancelará la obligación de descontar, ¿no? Y que muchas veces tienen la duda de, oye, ¿cuál es la relación entre descontar y enterar, ¿no? Entonces, pues le cedo ahí la palabra de nueva cuenta a David, que es nuestro abogado asesor, especialista en estos temas. Y adelante, mi estimado David. Gracias, Oscar. Gracias, Salvador. Creo que aquí tenemos varios puntos. Igual algunos ya los trataron en cuanto a estas limitantes de la Ley Federal del Trabajo para efectuar descuentos a los salarios, ¿no? Eh, Sin duda ha habido mucha inquietud y leyendo durante todo el transcurso de la charla, este, adicional a todas las preguntas que mencionó Oscar, muchas van enfocadas a este tema de, oye, ¿de dónde retengo o de dónde hago los descuentos? ¿Qué pasa si es una incapacidad larga? ¿Cómo le puedo cobrar al trabajador eh, los pagos que hice? Creo que aquí hay varias cuestiones, Salvador, y es una reforma que desde mi particular punto de vista quedó inconclusa. Porque hoy como está la normatividad en conjunto, lo que es la ley del o Infonavit y el reglamento para el pago de aportaciones y entero de descuentos, pues hay una contradicción. Porque el reglamento de la ley en materia de pago de aportaciones y entero de descuentos sí nos habla de una suspensión cuando hay ausencias o incapacidades, ¿no? Incluso refieren en algún artículo que seguirán prácticamente la misma suerte que las reglas para el pago de aportaciones, ¿no? Que habla de cuando hay ausentismos de menos de 8 días, de más de 8 días, este, y la forma en que se van a llevar esos, ¿no? Creo que esta inseguridad o esta falta de seguridad jurídica que da esta reforma va a dar lugar no solo a esta interpretación, sino a muchas otras. Muchas otras que lo comentamos en su momento y esperamos que en algún momento la autoridad las aclare, a través de algún criterio o a través de alguna circular que emita, con la finalidad de evitar toda esta eh, burbuja en la que nos hemos inmiscuido es el último par de semanas respecto de retengo, no retengo, eh, lo considero como préstamo al trabajador si entero las amortizaciones de los créditos de vivienda cuando hubo ausentismo o incapacidades. Todos estos temas, sin duda, pueden llegar a tener una afectación directa sobre los patrones, ¿no? No solo personas morales, sino también personas físicas. Y esto es muy, muy importante porque necesitamos una claridad, ¿no? Como patrones necesitamos tener certeza sobre, oye, ¿hasta dónde estoy obligado, no? Si la ley establece una cosa y el reglamento establece otra, ¿a qué le voy a hacer caso, no? Hay un principio, general del derecho respecto a la jerarquía de leyes, ¿no? Y la ley va por encima del reglamento. No obstante, ya hemos visto criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en específico en materia de eh, la siniestralidad de las empresas para efectos del seguro de riesgos del trabajo, en cuanto a que la ley dice, oye, tú, el IMSS tiene la obligación de proporcionar la información sobre los riesgos de trabajo terminados a los patrones. Y el reglamento establece que es el patrón el que está obligado, ¿no? Entonces aquí ya hubo un criterio que es más de una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de, oye, el reglamento a ser la normatividad que rige de manera especial es el que va a estar sobre lo establecido en ley, ¿no? Entonces, todo esto nos cambió el paradigma de esta jerarquía de leyes o esta pirámide que teníamos previamente sobre cómo vamos nosotros a interpretar hoy en día el tema de estos descuentos de Infonavit, ¿no? Creo que aquí Salvador, Oscar,
lo más sensato sería analizar cada caso en particular para ver cuál es la afectación, ¿no? Y establecer la posibilidad en su momento, si fuera necesario, de interponer algún medio de defensa, ya sea contra la entrada, contra la publicación de la ley por su simple entrada en vigor, o ya con algún acto concreto de aplicación por parte del instituto o por parte del patrón al efectuar el entero de las amortizaciones de los créditos de vivienda cuando hay ausentismos e incapacidades, ¿no? Creo que el generalizar que hay afectaciones pudiera ser hasta cierto punto no honesto de nuestra parte, porque habrá muchos patrones que no tengan una afectación. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen algún convenio o algún contrato colectivo donde ya están obligados ellos a hacer este tipo de retenciones, o a que haya un subsidio adicional a las incapacidades que otorga el instituto y que de este subsidio se pueda hacer el descuento de estas amortizaciones. Entonces, yo creo que aquí es muy importante que sería necesario analizar cada caso particular para efecto de determinar si hay la posibilidad de interponer algún medio de defensa en contra de esta reforma, en particular al artículo 29 de la ley del Infonavit, por esta inseguridad que nos genera, ¿no? O en este caso, mi estimado David, también el establecer los controles internos necesarios, ¿no? Para convenir con los trabajadores en el caso de que la empresa tenga que pagar algún recurso por su propia cuenta realmente a cargo del trabajador, pues realizar esos convenios de control interno a partir de qué momento van a recuperarlo, ¿no? O en su caso, como les decía, solicitar una reestructura de crédito con el Infonavit, ¿no? Que del propio trabajador. Es correcto, Oscar. Adelante, mi estimado. Sí, de hecho, me comentarles que, bueno, nos han comentado que el Infonavit ya tuvo pláticas prácticamente eh, pues con los colegiados en este aspecto para analizar esa situación. Digo, no nos han señalado particularmente si emitieran algún comunicado al respecto. Sin embargo, pues ya se les hizo el entendimiento sobre esta situación y la afectación que pudiera impactar para los patrones y también para los propios trabajadores, ¿no? Porque como comentamos, el hecho de que tengan una normatividad en la cual la extensión de las hipotecas es a los 30 años, pero con la condicionante de que siempre y cuando hayas cumplido en tiempo y forma con tus pagos, pues imagínate, llegan los 30 años y como lo comenté, pues y tiene adeudos, pues ahí va a ser la situación, ¿no? Entonces, tanto le afecta al patrón por sí estar cubriendo algo que no le corresponde o estar pagando algo que no le corresponde y, y no sabemos si lo pueda recuperar. Va a ser una cuenta, pues a lo mejor impagable para el trabajador también, considerando los límites que propiamente nos marca la Ley Federal del Trabajo para los descuentos, ¿no? Y sabemos que, pues, digo, finalmente, yo quiero pensar de una persona trabajadora que traiga un crédito de vivienda, un crédito de Fonacot o incluso traiga un pago de pensión alimenticia, pues a lo mejor ya no le alcanza para pagar ese adeudo, ¿no? Que pueda tener con los patrones. Pero como bien lo señalan, este, eh, pues sí, invitamos pues así que a cada uno de nuestros clientes eh, que en su momento, pues sí evalúen si hay algún impacto real, como comentamos, o como comentó David, y en dado momento, evaluar la viabilidad de hacer interponer algún recurso legal, si es que en su momento así lo consideran y pues como ya lo comentó David, pues hay plazos y momentos de aplicación. No sé, David, si tú quieras comentar los plazos en este sentido. Comentabas en el primer acto de aplicación o en su caso también pues a la entrada en vigor de la propia ley. Si nos puedes decir, David. Sí, en caso de que se considera que hay una afectación
a algún patrón por la simple entrada en vigor, tendríamos un plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor del año, ¿no? Este plazo que vence el próximo 4 de abril. Y si nos damos ya a algún acto concreto de aplicación que pudiera ser algún requerimiento por parte del Infonavit o incluso el entero de las amortizaciones de créditos de vivienda por parte del patrón cuando hay ausentismos o incapacidades, contamos con un plazo de 15 días, ¿no? Este, es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque son plazos fatales, ¿no? No hay prórrogas. La ley entró en vigor al día siguiente de su publicación, o por lo menos lo que hace esta reforma al artículo 29. Entonces ya tenemos que tener preparado o analizado esto, incluso Salvador, para el pago del primer bimestre de este 2025, ¿no? Porque lo comentamos en días pasados nosotros, y es un bimestre híbrido, ¿no? Porque tenemos una semana prácticamente con esta reforma, y un mes, 3 semanas con el texto anterior del artículo 29, ¿no? Entonces, creo que todos estos temas de cálculos y demás, lo que hablan del SUA, pues se está esperando que haya una nueva versión o un parche, para ver cómo va a aplicar esta reforma, en particular del artículo 29, por lo menos para, si no la tenemos lista para este primer bimestre, seguramente se tendrá ya para el segundo bimestre. Sí, y como comentabas, ¿no? Es importante ser honestos, hay que evaluar primero antes de hacer esas situaciones. Sí, sé que los plazos son cortos, pero yo creo que si no hay ahorita una afectación, pues es irnos a lo mejor en el momento que se tenga en el tema de aplicación, ¿no? Pero bueno, habría que analizar cada caso en particular, como bien lo señalas, David. Y bueno, en ese sentido, como saben, pues la reforma, pues sí, tuvo muchos beneficios específicamente para los trabajadores, pero pues así que este artículo estuvo muy escondidito entre tantas hojas que se dieron de la reforma. Digo, pues, veíamos mucho de la estructura y la aplicación de cómo va a estar el Infonavit, y ahí salió esta parte, ¿no? El otro beneficio, pues como sabemos, pues el tema de la no actualización de los créditos, los saldos de los créditos, y de aquí en adelante, pues con un 0%, ¿no? No sé, Oscar, si existan algunas otras preguntas adicionales Sí, sí, antes sí. de concluir ya nuestro webinar. Sí, afortunadamente, como les comento, hay bastantes cuestionamientos, hay bastantes dudas, hay muchos desacuerdos, ¿no? También por parte, pues obviamente, de este tema sabemos que en muchos de los casos no va a existir una base para poder retener, ¿no? Pero bueno, entre otras preguntas vamos a leer. Buen día, la retención en casos de ausentismos e incapacidades temporales, ¿aplica solamente para trabajadores que tengan un crédito activo o también para quien tengan arrendamiento social? Ahí la ley no distingue, sería para todos los que tengan un adeudo con el Infonavit, ¿no? O un acuerdo con el Infonavit, aplica para todos de manera. Sí, aplicaría porque ya en dado momento el arrendamiento social también va a ser una obligación de retener y enterar propiamente del patrón, ¿no? Entonces entra tanto los créditos de vivienda como la parte de arrendamiento social. De acuerdo. Otra pregunta y que va de la mano también con lo que platicaba hace un momento David. Y si serían los ausentismos e incapacidades con fecha de la aplicación de la reforma, o sería también con los ausentismos e incapacidades desde inicio de bimestre. Entonces, ¿En qué, perdón? No te escuché bien. Creo que aquí sería, Oscar, a partir de la entrada en vigor de la reforma, ¿no? No podemos aplicar retroactivamente esta reforma, porque sería tanto en un perjuicio mayor al patrón en caso de hacerlo de esta forma, ¿no? así Y si como tomamos mencionaba, esto sí, como eh, mencionaba, sí, perdón. textual, pues no, desde el 1 de enero yo no lo considero así, sino a partir del día siguiente de su publicación. Y como lo mencionaba muy asertivamente Salvador, pues estamos en espera de ese complemento de SUA, ¿no? Ese famosísimo parche,
donde ese es el que daría la certeza a partir del momento en que la autoridad quisiera estar aplicando, ¿no? Para dar con este tema de la pregunta en específico, ¿no? Para identificar cómo nos va a estar considerando la amortización de crédito el SUA, si lo va a hacer fuerte proporcional durante la entrada en vigor de la reforma o si lo va a tomar en cuenta todo el nuestro compacto, ¿no? Entonces, son de las dudas que también se tienen. Otro de los temas, para efectos prácticos debemos realizar el pago del SUA tradicional con las condiciones de pago actuales y después generar una diferencia eliminando los ausentismos e incapacidades a partir del 23 de enero solo por parte del Infonavit. Salvador. Te repito la Perdón. pregunta. Para efectos prácticos, deberíamos realizar el pago del SUA tradicional con las condiciones de pago actuales y después generar una diferencia, eliminando los ausentismos sin incapacidades a partir del 23 de febrero. Pues va de la mano, ¿no? Con lo mismo que estamos esperando sobre el tema de el parche por parte del SUA, ¿no? Sí, Muchas gracias. exactamente. Ahí no pudiéramos dar una respuesta a comentario, porque ahorita el sistema como tal, el SUA, si tú le pides la incapacidad, pues no te va a generar ningún pago. Pero digo, esperemos ahí si es que la autoridad del IMSS principalmente vaya a generar algún ajuste al sistema, pues bueno, tendríamos que aplicarlo, ¿no? Porque ahí sí va a haber la obligación de hacer el pago por esa semana, como bien lo señalaba David, ¿no? Correcto, muy bien. Una pregunta más. Dice, ¿y el SUA permite capturar la UMI con el valor del 2024? Pues creo que ya la mayoría hemos identificado que el SUA actualmente no permite poner el mismo valor correspondiente al ejercicio anterior. Te manda la leyenda o la advertencia de que tiene que ser un valor superior, ¿no? Entonces, igual pensaremos que con base en eso tal vez pudiera salir un complemento con relación a que se pueda actualizar la UMA para el 2000, la UMI, perdón, para el 2025, o en su caso que el propio sistema nos permita realizarlo con el mismo valor del 2024, ¿no? Sin embargo, todavía igual no tenemos ninguna publicación por parte de la autoridad o algún pronunciamiento sobre ese tema en particular. Pero contestando la pregunta es, si tú quieres incluir el mismo valor del 2024 en el 2025 en el SUA, a partir del 2025 no te lo permite. Sí, exactamente. No sé, yo creo que nos da tiempo otra pregunta adicional. Dice, eh, pero mencionan un transitorio. Toda ley o reforma contraria a la reforma del artículo 29 se deroga. Es un comentario. Lo dice, ¿ustedes recomiendan sacar convenios de reembolso de incapacidades en el IMSS para controlar las amortizaciones de Infonavit y no tener tanto importe pendiente? No, bueno, tendríamos que analizar esa situación, pero creo que también la propia reforma señalaba que se cancelaba cualquier tipo de convenio que se tuviera en ese sentido, ¿no? Es Entonces, correcto. habría que analizar esa parte, pero sí viene particularmente en la reforma. Es correcto. Por eso, Digo, sabemos que tenemos muchas preguntas, yo creo que nos quedamos con las mismas, pero sí quisiéramos nuevamente señalar que no tomemos esta situación como ya un tema de todos a realizar un acto de legal, ¿no? Simplemente es evaluar esos impactos y en dado momento nos ponemos a sus órdenes para cualquier situación que ustedes consideren viable en beneficio prácticamente tanto de ustedes como patrones o incluso para sus trabajadores, ¿no? Por nuestra parte, pues les agradecemos prácticamente la disposición a este tema. Es un tema, como ven, controvertido y créanme que vamos a estar al pendiente para asesorarlos en cualquier duda que se presente en este sentido. Por mi parte, no sé, Oscar, David, les agradezco mucho su participación y agradecemos también a todos por su asistencia. Adelante, Karen. Gracias, Salvador. Gracias, David. Gracias a todos. Gracias, Oscar. Tenemos algunas preguntas pendientes. Les estaremos haciendo llegar por correo electrónico las respuestas a todos para que no tengan ninguna duda. Y igual nuestro contacto
para que se puedan acercar a nosotros. Gracias y que tengan buena tarde.